Muy buenas, soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de World Media Podcast. En esta ocasión vamos a conocer un poquito más sobre la labor que desempeña un jefe de medio ambiente de un lugar tan importante como es el puerto de Las Palmas. Así que hoy vamos a hablar con Guillermo Holm, jefe de medio ambiente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Porque imagínate lo importante que tiene que ser saber y conocer las profundidades, el tratamiento del agua, que todos vayan cumpliendo con las normas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Para tener un mundo, un planeta más habitable y, en definitiva, también que los puertos sean más sostenibles y que se cumplan, como digo, todas esas exigencias. Así que en el capítulo de hoy vamos a conocer más cómo es esa actividad que desempeña Guillermo Holm y también cómo se puede mejorar de cara al futuro. Así que te invito a quedarte y disfrutar de este nuevo capítulo de World Media Podcast. Tenemos la oportunidad de hablar con Guillermo Holm, él es jefe de medio ambiente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Es nuestra tarea siempre. Siempre con mucha actividad, ¿no? Y supongo que también de unos años ahora, mucha más, ¿no? Porque parece como que nos hemos preocupado por fin, ¿no? Y ocupado considerablemente en cuidar más nuestro medio ambiente, ¿no? Y entiendo que en un puerto como el de Las Palmas, pues es una tarea ardua. Sí, aquí lo primero que hay que saber es que la autoridad portuaria, el tema del medio ambiente es un asunto que es transversal a todos los departamentos. Así, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuevos proyectos de innovación van a un departamento de innovación y desarrollo. Los que tienen que ver con las obras, lo que sea la evaluación de impactos ambientales, lo llevan ahí directamente. Los planes especiales, el planeamiento, hay un departamento que lo lleva también. Y todo lo que tiene que ver con las evaluaciones, el planeamiento, el tratamiento ambiental, de eso lo llevan ellos. Y nosotros nos dedicamos a la parte más operacional, al día a día. Y por eso, lo que dice la pregunta, pues claro, cada día es una... Afortunadamente no tenemos muchos sucesos, pero sí que estamos cada día aprendiendo algo, implantando algo nuevo, solucionando algún problema de algún barco, algún usuario, y es un trabajo entretenido porque siempre estás haciendo cosas, ¿no? Y bueno, pues también y en ese sentido sí es verdad que además en los últimos años pues cada vez más aparecen nuevas normas, nuevas directrices, nuevas obligaciones, y el tema este de ecología o de medio ambiente se ha ido abandonando por uno que lo sustituye, que es sostenibilidad, que viene a ser que yo creo que tiene más sentido, ¿no? Que es que podamos desarrollarnos, seguir desarrollándonos, teniendo en cuenta que tenemos que dejarle a los que vienen detrás un ambiente bueno y que ellos puedan desarrollarse también. No podemos comer nosotros todo el pastel y al que venga detrás no hacer nada, ¿no? Entonces, por eso el desarrollo sostenible es lo que viene a sustituir el cuidado del medio ambiente y demás, porque es una cosa muy más global y más lógica, ¿no? No es volver a las cavernas, sino desarrollarnos con cabeza, ¿no? ¿Cuáles son las tareas principales de Guillermo Holm en el área que lidera? Vamos a ver, nosotros, como te decía, era, no digamos, la parte más operativa, ¿vale? En cuestión de, nos preocupamos, la autoridad portuaria tiene la obligación y la competencia para controlar la calidad de las aguas, pues controlamos que estén dentro de los parámetros que tienen que estar de acuerdo con cada zona. Hay unas normas ROM que son las que definen cómo tenemos que tener las aguas y siempre estamos dentro de esos parámetros. Atendemos los vertidos los vertidos también que se puedan producir en algún momento, los residuos que los buques llegan y tienen que dejar en algún sitio, los dejan aquí, nosotros controlamos que estén gestionados correctamente, y después, aparte de eso, pues organizamos simulacros, como el que se organizó en verano, no sé, atendemos que hay unas bonificaciones a las empresas y a los barcos por buenas prácticas ambientales. Nosotros comprobamos que se están cumpliendo para darle esa bonificación. Vamos, son un amplio abanico que sobre todo tiene que ver con el día a día. Comprobamos que las operativas portuarias se están realizando dentro de las ordenanzas en cuanto a medio ambiente. Es un poco intentar que lo que es el puerto, que es una gran infraestructura, que nadie lo niega, y desde la ciudad puede verse como un gran mecano donde se mueven contenedores y barcos y hay grúas gigantescas, pues estemos haciendo las cosas de una manera correcta y que no molestemos lo menos posible, porque todo molesta, ¿eh? Tú tiras una piedra al agua y estás cambiando el medio ambiente, pero hay que tirar la piedra con sentido y si no hay otro remedio, pues buscarle alguna alternativa que mejore
otra cosa, ¿no? Que son las compensatorias, las medidas compensatorias. Bueno, a tenor de ese simulacro de anticontaminación, el pasado verano, ¿cuál fue el resultado? Porque vimos que fue un simulacro bastante importante, ¿no? El desarrollo. Sí, fue un reto porque justo para realizar ese día el simulacro tuvimos 6 reuniones previas, 6 mesas de simulacro que se llaman previas, y además era la primera vez que primero no se hacía en un muelle, sino se hacía en fondeo. Era la primera vez que participaban conjuntamente el Sistema Nacional de Respuesta ante Contaminación tiene 2 partes, el terrestre y el marítimo. El marítimo somos las terminales, la autoridad portuaria y capitanía, que solemos ser los que siempre participamos, y después en el terrestre está el gobierno de Canarias, los ayuntamientos y demás, a través del SECOE, Protección Civil y demás. Y en esta vez quisimos ponernos todos de acuerdo para participar todos. Entonces se creó un escenario también distinto que permitía que todos actuáramos, y después, pues después de todo ese trabajo, porque tengo que reconocer que de la primera reunión estábamos un poco despistados, pero después de este trabajo, para mí lo más importante del resultado del simulacro es que nos pusimos en contacto todas las administraciones que tenemos que ver, nos conocemos, nos vimos las caras, conocemos cuáles son sus planes, cuáles son sus medios, ellos conocen los nuestros, y en definitiva, después de saber que los simulacros tienen varias fases, la última fase es una fase de análisis, que para mí es la más importante porque es la que permite mejorar. Y en este caso tuvimos muy buenos feedback de todo el mundo. Teníamos una empresa que se llama Oil Speed Response, que es una de las principales en el mundo. Nos dieron un sobresaliente, y lo que sí es verdad es que aprendimos que hay muchas cosas que podemos implantar, que ese día se implantaron, aunque realmente no se pueden poner en marcha hoy porque no tenemos las conexiones o lo que sea. Pero estamos trabajando para que lo que se hizo ese día se pueda hacer siempre. Y entonces, en ese sentido, fue un avance importante. Cosas como que el SECOE, desde que nosotros tenemos un incidente, ellos abren en su sistema de mando y control que tienen, lo abren y nos permiten acceder, y entonces ahí se va quedando todo. Y aunque ellos no lleguen a participar, porque no llega a tierra, se queda ya en un programa, y ellos están informados todo el momento. Que nuestras cámaras, que son unas cámaras de última generación con una sensibilidad tremenda, pues puedan ellos verla directamente, y no es lo mismo que tú le estés contando a que ellos directamente estén viendo lo que está pasando. Son cosas que tenemos nosotros y tenían ellos, no las hemos linkado, no las hemos unido, y en ese trabajo estamos haciendo ahora. ¿Por qué son tan importantes este tipo de simulacros? Porque por lo general casi siempre, ¿no?, observamos que cuando hay relajación, ¿no?, cuando se trata de aquellos que tienen que cuidar o preservar, ¿no?, a lo mejor pues que todo esté en orden, esa relajación puede hacer que se olviden de algunos parámetros, ¿no? Entiendo que refrescar toda esa información es fundamental con simulacros como este, donde vuelves a activarte y donde ya tienes en mente qué hacer en un momento determinado, aunque lo sepas. Más allá de que son obligatorios, esa es la primera razón por la que se hacen. Lo que tú dices, tienes todas las razones. Por mucho que tú te sepas, por mucho que tengas un documento que te lo explique y demás, si no lo practicas, llega el momento que cuando estás en el campo de fútbol, pues no sabes a quién pasar la pelota, por ejemplo. Entonces, estos simulacros primero sirven para entrenarnos y estar preparados en cada momento. Que yo, sinceramente, estando donde estoy, que tengo que ver yo me voy a mi casa muy tranquilo todos los días, porque tenemos un sistema de lucha contra la contaminación que fue muy bien, ¿cómo decirte? Valorado, muy bien valorado por esa gente de Oil Speed Response, que son los primeros, los punteros, y nos dijeron que teníamos un equipazo, por decirlo de alguna manera, que se entienda más fácil, y después estamos bien engranados. Estos simulacros hay que hacerlos a menudo porque tenemos que seguir estando en forma, y además que cada día vamos implantando cosas nuevas, tenemos que probarlas. Hay gente que cambia de puesto, son nuevos. Ahora hemos cambiado de capitán marítimo, pero también cambia el presidente de la autoridad portuaria, cambia cada 4 años normalmente, a veces cada más. Nosotros cambiamos de puesto, y entonces en las empresas vienen nuevos jefes de operaciones. Tenemos que ir conociéndolos, y ese estar al día es importantísimo, ¿no? Y después los simulacros, lo más importante que tiene, como te dije, es el análisis posterior, ver los fallos. Un simulacro, si sale perfecto, seguramente es que es una obra de teatro. Eso no debe ser así. Siempre debería fallar algo,
porque si no, pues estaríamos en un mundo perfecto, ¿no? Y no es así. Entonces, cuando algo falla, no se toma como algo negativo, sino como algo positivo, algo que solucionar. Si no me equivoco, también pioneros, ¿no?, en las barreras anticontaminación en su momento, y aparte de un elemento importante, cómo funciona, porque siempre las vemos o sabemos que se colocan barreras anticontaminación, pero ¿cuál es su cometido? Vale, y de qué manera funciona? sí, en ese sentido hay distintos tipos de barreras, no sé si entrar en nombrarlas a todas porque no sé si es tan interesante, pero sí es interesante saber que el Puerto de Las Palmas, en un momento dado, yo no estaba todavía en medio ambiente, hizo un estudio y preparó un proyecto de cómo había que colocar barreras. Entonces el Puerto de Las Palmas ahora mismo estamos a la espera de que nos llegue en breve la última barrera que hemos comprado y sería capaz de cerrar el puerto entero. Si hubiese invertido, podríamos cerrar el puerto entero con barreras oceánicas, que son unas barreras grandes, son difíciles de tirar, no se sacan siempre, sino cuando hay una emergencia muy grande. Y entonces esas barreras pueden cerrar todas las dársenas. No se trata de eso, no se trata de cerrarlas nunca, sino, por decirlo de alguna manera, si tenemos un vertido de un barco que está atracado, esa barrera saldría y se colocaría en oblicuo, de manera que frena el vertido y hace que todo el vertido salga por un mismo sitio. Se va a escapar por un lado, pero ahí lo estaríamos esperando. Es una forma y la dársena, en principio, podría seguir trabajando sin problema, con ciertas precauciones para que no dispersen toda la mancha y demás, pero vamos, que tenemos sistemas para cerrar todo el puerto. Pero eso solamente se saca en los simulacros y si hubiese una desgracia muy grande, que espero que no la saque nunca, nunca en la vida, ¿no? Y después tenemos las barreras que utilizan los servicios nuestros de lucha contra la contaminación. Nosotros tenemos contratado a una empresa que ellos tienen sus medios propios, otros medios que son nuestros, que se los cedemos durante la duración del contrato, que ellos los mantienen y los utilizan, y cada vez vamos comprando nuevos elementos, ¿no? Ahora mismo estamos en la compra porque en el puerto, mientras el vertido sea dentro de las dársenas, no tenemos problema. Primero que decir que los planes, cuando se activan, no se desactivan hasta que todo está limpio. Si un día llega un poquito a la playa o mucho a la playa, que nadie se preocupe, que los planes van a seguir activos hasta que se quede totalmente limpio, ¿vale? Los planes se activan, van a emergencia, o sea, alerta, emergencia, niveles 1, 2, los que sean, y después se van desactivando de la misma manera. Y no se desactiva hasta que todo está limpio. Eso se mantiene ahí hasta que las empresas que están trabajando en la limpieza nos dicen que está todo como estaba antes, ¿no? Claro. Y entonces, pues ahora mismo, lo que te decía, dentro de las dársenas no vamos a tener mayores problemas. Cuando se sale de la dársena es cuando empieza, ya se descontrola y es mucho más difícil, el mar abierto. Pues estamos en el estudio de unas compras de unas barreras que son específicas para el fondeo. Una de ellas, por ejemplo, lo que tiene es que va metida dentro de una balsa. La balsa puede ir a la velocidad que va la embarcación. Sin embargo, si la barrera la vas arrastrando, crea un rastro que hace que la embarcación no pueda ir a toda velocidad. Sin embargo, está así porque va flotando. Y cuando llega al sitio, mediante una apertura remota, abre y va tumbando o sea, va soltando la barrera en el sitio que te interesa. Y después la otra es una que tiene una forma de, pensemos en los tiraquines, ¿no? Un tiraquina, sí. Y entonces lo que hace es que la embarcación va bordeando la mancha, ese tiraquina va cogiendo el hidrocarburo y al final tiene una especie de lo que le llamamos nosotros un skimmer, ¿no? Que es un separador que separa el hidrocarburo del agua, con lo cual, y lleva una bolsa, esa bolsa es la que se retira, y entonces eso, por ejemplo, para el último vertido que tuvimos hubiese sido muy interesante tenerlo. Son inversiones importantes, esta que estoy hablando, la última, son 200.000 euros. Cada barrera oceánica pues viene en torno a eso, la barrera más pequeña, la primera que te dije, 30 y pico mil euros. En ese sentido, tengo que agradecer que la autoridad portuaria no pone nunca ningún problema cuando se trata de medios o de algún proyecto que significa una mejora ambiental. Ahí tengo bueno, no es suerte, es que es responsabilidad, sí, la responsabilidad de los que dirigen cosas que son importantes, ¿no? Entonces podemos decir que la Autoridad Portuaria de Las Palmas está a la vanguardia en medidas de protección ante un vertido, con todas estas barreras de las que hemos hablado. Sí, yo diría que sí, no creo yo que haya otro puerto que tenga cosas que nosotros, o sea, lo tendrá un equipo más grande, lo que sea, pero no tendrá nada mejor que lo que tenemos nosotros. De hecho, el equipo nuestro de lucha contra la contaminación acaba de incorporar un barco que mejora las prestaciones que tenía el anterior, pero las mejoras no, las duplica, en el sentido de velocidad, de potencia, para arrastre de barreras, y también salvamento marítimo,
tengamos en cuenta que tenemos aquí el remolcador más moderno de toda España. Posiblemente también imagino que la cuestión de los inmigrantes lamentablemente haya tenido que ver, pero es un barco que es el más moderno que hay, el más grande y vamos, que tiene unas prestaciones que no tiene ningún otro en España y está aquí. Y también sirve para la lucha contra la contaminación. O sea que en ese sentido, por eso te decía que, hombre, pasarán cosas. Habrá días que habrá que levantarse de madrugada para dar el callo. Pero yo estoy convencido de que estamos preparados, ¿vale? Que eso es importante. Sí, sin duda. ¿Cómo detectan, por ejemplo, que alguien ha vertido pues algún producto? ¿Saben quién lo hace? Siempre se habla, a lo mejor, cuando se detecta, ha habido un centinazo, ¿no? Y de repente nos encontramos una mancha y nadie sabe quién fue. Eso de los centinazos es lo más desagradable, porque es verdad que son cosas hechas con mala intención y es difícil detectarlo. Normalmente cuando es un vertido normal, durante una operativa de carga o de avituallamiento de combustible, la gabarra o la empresa que está suministrando el combustible, pues es el primero que avisa, ¿no? Hay que decir que las empresas de bunkering del Puerto de Las Palmas también fueron muy bien valoradas por esta gente de Oil Spill Response porque, por su capacidad y por los medios que tenían. Casi siempre los vertidos se producen por una causa a bordo del buque. Son gente que está trabajando en 20.000 cosas y se puede despistar en algo. No debería pasar porque siempre hay acciones previas que deberían haber tenido para que no se caiga al mar, pero bueno, sabemos que si hay un vertido es porque algo salió mal y si no, no debería haberlo ido. Si eso pasa, los primeros que llaman y los primeros que actúan son los que están allí, la terminal o la gabarra, y ya nos avisan a nosotros, nos ponemos en alerta. Si ellos no pueden, nosotros, si nosotros no podemos, Capitanía o SACEMAN en este caso. O sea que hay una cadena que vamos metiendo cada vez más medios, ¿no? En el caso de los centinazos es más complicado, pero ya te digo, nosotros el contrato nuestro de servicio de lucha contra la contaminación incluye una limpieza diaria, todos los días sale una embarcación, sábados y domingos, sale una embarcación 4 horas a recorrer el puerto y si encuentra alguna mancha, la recoge. Igualmente pasa con los sólidos, que eso lo lleva, en Las Palmas lo lleva otro departamento, pero en la Salud de Fuerteventura sí lo llevamos nosotros. Entonces, esos centinazos que aparecen, intentamos saber quién fue, la policía intenta investigar, pero es muy complicado. Pero bueno, eso se le va a acabar dentro de poco porque estamos en la compra de unas cámaras que son espectrales, que lo que hacen es que detectan las manchas, aunque sea de noche, sí, detectan el hidrocarburo en el mar. Y entonces en el momento que lo detectan, saltaría una alarma y esas cámaras están grabando. O sea que podemos ir hacia atrás y podemos ver qué barco fue o de dónde fue, porque no siempre son los barcos, pero casi sí, siempre, hacia dónde fue. Entonces, por lo menos dentro del puerto de Las Palmas, dentro de poco eso va a ser más complicado. O sea que dentro de poco, si se produce un centinazo, ustedes sabrán casi con un alto porcentaje quién lo ha hecho. En principio vamos a empezar por zonas, porque siempre, a mí por lo menos en mi unidad, nos gusta hacer las cosas con proyectos pilotos y si funcionan vamos a por todas, por no hacer un gasto que no sea necesario. Claro. Y si funciona, primero lo vamos a hacer en la zona donde suelen pasar las cosas, que es donde hay reparaciones, donde hay más tráfico. Tenemos unas zonas detectadas que ya sabemos que ahí es donde más probabilidad hay. Pues las pondremos ahí. Y si ahí funcionan, pues ya iremos al resto de la dársena. Bueno, hablemos también de las especies invasoras en el puerto de Las Palmas. ¿Cuáles son las más habituales que nos encontramos? Afortunadamente hay que diferenciar entre lo que son especies alóctonas, que son las que vienen, que no son de aquí, y las que son invasoras, que son las que una vez que llegan aquí se quedan y además hacen daño a las otras especies autóctonas. En el caso de las especies invasoras no tenemos mayor problema. Las que hacen daño no tenemos mayor problema. Alóctonas sí, porque tengan en cuenta que dentro del tema de las especies invasoras hay dos razones importantes. Una son las aguas de lastre. Las aguas de lastre son las que cogen los barcos para estabilizarse, las cogen cuando están vacíos para estabilizarse y cuando están en carga las sueltan. Entonces si esas aguas las cogen en el Caribe y las sueltan aquí, pues van a soltar aquí, dentro de esas aguas vienen pues esos huevitos, esas especies que después se desarrollan aquí. Hay un convenio internacional y nosotros estamos con Capitanía muy preocupados de que se hagan las cosas bien. Ellos si quieren hacer eso, si tienen que delastrar, es obligatorio porque el barco tiene que mantenerse. Entonces lo que tienen que hacer es coger agua, soltar el agua durante la travesía y coger agua de aquí. Entonces van soltando y cogiendo y cuando llegan aquí el agua que tienen es de esta zona. Entonces sí la pueden soltar aquí. Hay una normativa que rige eso. Ellos tienen que tenerlo en sus libros y demás, cómo lo van a hacer.
Esa es una de las razones. Y las otras razones son que vienen pegadas a los cascos de los barcos, lo que son las plataformas petrolíferas, que van muy despacito, son verdaderos arrecifes. Esos traen a toda la vecindad, la traen con ellos, ¿no? Los cruceros, que también son otro... En este caso, no tanto, pero que... Imagínate que los cruceros que vienen aquí vienen del Caribe. Entonces sí, del norte de Europa, pues también. Pero bueno, cuando están aquí los cruceros, lo que están haciendo es las rutas de aquí, ¿no? Y después las embarcaciones deportivas. Entonces, si te fijas, en plataforma, cruceros y el muelle deportivo que está con una demanda tremenda, somos potentes. Entonces, hay que tener cuidado aquí. Y por otro lado, al menos yo considero que estamos en unas islas que viven del turismo también, y que entrar aquí cualquier especie que pudiera crear lo que sea, imagínate unas algas que las playas las ensucian o que te dan, ¿sabes? Que dañan la piel o lo que sea, pues el daño al turismo sería... Entonces ahí sí que yo me preocupo bastante, me preocupo más que por lo otro estoy tranquilo, claro. Pero las algas, las especies invasoras, es una cosa más difícil de controlar. Entonces, tenemos una empresa que también nos controla desde el año 2017, me parece que es. Hacemos unos controles, vemos las especies nuevas que hay, comprobamos todo esto, y ellos utilizan para hacer eso unas placas, entre otras cosas, ¿vale? Pero utilizan unas placas que las ponen pegadas a los muelles, y son unas placas pequeñitas que ahí pues, se van pegando las especies, entonces controlan lo que hay. Pues ahora el proyecto nuevo, que no sé si la semana que viene o la próxima, ya las colocamos, vamos a colocar unas placas que son fijas, de un tamaño mucho más grande, son de 2 metros por 2 metros y medio, y van a estar en los sitios donde, por ejemplo, en cruceros, en el muelle deportivo y en la dársena, en el muelle donde están las plataformas. Entonces eso va a tener un seguimiento continuo, vamos a tener imágenes que podemos compartir. La experiencia esta ya se ha hecho en Barcelona han conseguido recuperar... La primera razón por esas placas no son las especies invasoras, es recuperar la fauna de aquí, ¿vale? Las que hay aquí. Entonces en Barcelona, por ejemplo, han recuperado hasta de caballitos de mar en dársena deportiva y demás. Y nosotros pues vamos a empezar, esa es la primera razón. La segunda es que ahí se va a crear una biomasa que en el fondo va a crear hasta CO2, además limpian las aguas, porque o sea, esas placas tienen un montón de funciones, pero igual que atraen a las especies autóctonas, atraerán a las alóctonas, y entonces en vez de ir nosotros a buscarlas, es como el que le pone un cebo y dice, bueno, ellos vendrán y será más fácil encontrarlas, con lo cual tendremos es como una especie de control temprano de lo que pueda aparecer, porque ya no hay que ir a buscarla, no hay que en toda la escena saber dónde hay una especie, sino que le vamos a poner un cebo que tiene otras funciones, pero una de esas es la de tener una alarma temprana de una especie nueva invasora. ¿Cuál ha sido la especie invasora a lo mejor más rara que se han encontrado o más peligrosa para estas aguas? Pues no sabría decirte, así es que como peligrosa, normalmente los trabajos que nos dan ellos en sus conclusiones, pues nos vienen a decir que, bueno, que no hay problema, que está todo controlado. Alguna especie extraña que haya venido por eso te nombraba tanto el Caribe, que haya venido del Caribe y haya llegado aquí, pero lamentablemente o no, esa especie, pues cuando cambia el clima, cambia la temperatura del agua, pues ella sola va desapareciendo, ¿no? Claro. Bueno, para ir acabando también, claro, Puerto de las Palmas, Autoridad Portuaria de Las Palmas, pero también trabajan con Lanzarote y Fuerteventura, lógicamente. ¿Qué acciones están llevando a cabo en estas dos islas? En Lanzarote y Fuerteventura, son los puertos de Arrecife y de Puerto Rosario, son puertos que funcionan totalmente distintos que el Puerto de Las Palmas. El tráfico es menor, es una única dársena, que además que tiene sus recovecos, pero es una dársena que está abierta, es mucho más sencilla de controlar, pero allí también tenemos una empresa que nos lleva la limpieza, lo mismo que aquí hacemos la limpieza de agua todos los días, pues allí también va mirando, si encuentra una mancha de hidrocarburos, la limpia, si encuentra algún sólido flotante que puede ser peligroso, también lo recoge, y también están las 24 horas, los 7 días de la semana, en alerta por si sucediera algo. Afortunadamente allí tenemos mucho menos problemas, porque también hay menos tráfico y es un sitio mucho más fácil de controlar. Sobre todo es que es más sencillo de ver cualquier cosa porque tienen una única dársena y la policía portuaria hace su trabajo y está allí las 24 horas, igual que aquí. Bueno, como decía, para ir acabando, claro, hablamos de puertos, hablamos de barcos, de grandes buques, hemos hablado de contaminación, de especies invasoras, pero ¿es de calidad el agua del puerto? Siempre existen dudas, ¿no? De, bueno, el agua
es turbia, la gente no lo acaba de ver claro. El agua del puerto de Las Palmas, por ejemplo, ¿no? Que digamos que en dimensión es mucho más grande, como acaba de decir, que el resto, podemos considerar que es un agua que se controla, ¿no? Y que, bueno, evitan por todos los medios posibles que vaya a peor, ¿no? Que se pueda contaminar. Ya te digo, tenemos un servicio de limpieza. Ese servicio de limpieza además actúa en el caso de que hubiese un centinazo. Desde el momento que la policía nos avisa al centro de control, salen las embarcaciones y lo limpian. Eso durante las 24 horas, sea un vertido, una emergencia o no, eso tienen que hacerlo. Y después tienen la limpieza diaria. O sea que intentamos que esté lo más limpio posible. De hecho, los controles que nosotros hacemos unos controles que nos hacemos nosotros mismos a través de una empresa externa, que tenemos que dar cuenta de ellos al Consejo Insular de Agua, tenemos que dar cuenta a las autoridades ambientales y tenemos unos estándares. Hay un estándar que es la ROM 5.1 que te dice cuál es la calidad de las... que es para, eso realmente es para la infraestructura, ¿vale? Y después tenemos unos estándares de calidad que tenemos que cumplir, que eso lo marca el Consejo Insular de Agua. Nosotros siempre, afortunadamente, en todos los controles que hacemos estamos dentro. Aquí, la empresa que nos controla la calidad de las aguas lo hace desde 3 puntos de vista. Primero, el de la calidad de las aguas que tiene que tener por lo que dice el Consejo Insular de Agua. Después también por la ROM, porque como tenemos obras de infraestructuras portuarias, también tenemos otros estándares. Y después, además, también colaboramos con el Departamento de Infraestructura, porque cuando ellos hacen una obra tienen su evaluación estratégica, tienen que tienen una declaración de impacto, y esa declaración de impacto te dice qué es lo que tienes que hacer. Poner barreras para que la turbidez, normalmente si hay una obra, pues el agua, pues entonces también ese contrato incluye esa parte del control. Y afortunadamente, desde 2017, en 2017 fue la última vez que dio unas trazas de hidrocarburos por encima de lo habitual. No sé qué pasaría, yo no estaba en esa época, pero fue la última vez que dio, ya te digo, el control de las aguas se hace desde 3 puntos de vista. Primero es la masa de agua, que sería el agua, lo que vemos que es el agua. Eso nunca hemos dado problema desde 2017. Después se miran las partes que están en contacto con agua, que son fijas, que son las infraestructuras portuarias, también se controla ahí. Y por último se controla el fondo marino. El fondo marino no es fijo, se va moviendo con las mareas y demás, ¿no? Entonces también se controla. Y ahí sí que hay alguna vez que hay alguna traza de algún contaminante por encima o rozando el límite, que además no está nunca en el mismo sitio, porque como te digo, el fondo marino se mueve. Pero claro, lo importante de todo esto, desde que en 2004 empezamos a hacer estos controles, hasta ahora no ha subido, no ha aumentado. Y hay que tener en cuenta que en 1910 se construyó este puerto, empezó a construirse, antes ya los barcos fondeaban en esta zona. Ahí, en la zona del mercado del puerto, por ahí, habían carboneras, se limpiaba el pescado y en aquella época pues, las escamas se tiraban al mar. Entonces, esas escamas, no olvidemos que al final pueden tener algo de mercurio y puede ser que den esas cosas. Pero para mí lo importante es que desde que empezamos a hacer las medidas, el puerto no ha incrementado no ha tenido más, ¿vale? Estamos mantenidos. Y por otro lado la gente puede pensar, dice, oye, ¿por qué no lo limpian? Porque el fondo del mar es muy complicado, sobre todo si se mueve. Si fuese un sitio en concreto, se podría dragar. Pero como se mueve y un día está en un sitio y otro en otro, además que dragar para quitar unas trazas tan pequeñas como son las que marca la ley que tenemos que... es complicadísimo. Sí, es una cosa que es primero, que es muy difícil, y segundo, que posiblemente el daño que hiciéramos por dragar todo sería peor que el daño que pueda estar haciendo eso, que está estabilizado, ¿no? Pues terminamos. Guillermo Holm, jefe de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Es el puerto de Las Palmas, un puerto medioambientalmente bien cuidado, entre los mejores del mundo. ¿Qué categoría le podríamos dar? Yo, en un ranking mundial, pues no sabría decirte, pero yo sí que estoy orgulloso de cómo se implica la autoridad portuaria, cómo se implican los empresarios portuarios, y es verdad que todos vamos en un corre-corre con el día a día, con las empresas, y hay muchas veces que te despistas con algo y demás, pero yo siempre he tenido una sensación de que el empresario portuario se preocupa. Tengo la sensación de que normalmente la dirección normalmente no siempre, esta y las anteriores, se han preocupado por este tema, y yo lo que sí ello falta, y estamos trabajando también es que la ciudadanía se entere de todo lo que hacemos aquí y que no somos ese monstruo tan malo que podemos parecer. Y lo entiendo perfectamente. Tú desde fuera miras el puerto y esto es una infraestructura inmensa de unas dimensiones prácticamente iguales que la ciudad de Baja,
y que da miedo. Ahora mismo, hace poco, en las redes sociales, preocupaba a la gente porque hay unas plataformas en Reina Sofía. Eso, yo no me acostumbro a contestar en las redes porque soy parte de implicada, pero eso sí, solamente significa que la cosa va bien. Las empresas, las plataformas nos eligen a nosotros por algo. Y esas empresas que se dedican al bunkering, además tienen unos controles y unos estándares de calidad que exigen a sus clientes. O sea, para venir aquí es que está esta cosa bien. Los charranes famosos estos que hemos puesto unas balsas por ahí, esos están aquí porque la calidad de las aguas es buena. Si el agua no estuviera bien, no anidarían aquí. Hay varios detalles que nos hacen pensar que la cosa va bien. Y que lo que pasa es que es verdad que a lo mejor quizás lo que nos falta es mostrarnos un poco a la ciudadanía, porque evidentemente lo que no se conoce no se quiere. Y a veces se teme. Sí, efectivamente. Pero bueno, nos quedamos más tranquilos con todo lo que nos ha contado Guillermo Holm, que sin duda, la verdad... Yo espero no haberles aburrido mucho, porque yo hablo mucho. Ha sido muy interesante y sobre todo yo creo que revelador, ¿no?, de todo lo que hacen, que es fundamental conocer toda esa parte que no conocemos y precisamente que nos da tranquilidad también por saber que si pasa algo está controlado y encima pues también que tratan... Yo ya te digo, si vale de algo, yo me voy a casa tranquilo cada vez que salgo de aquí. Efectivamente. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Enhorabuena. Bueno, pero yo creo que ha sido bastante ilustrativo, ¿no?, todo lo que nos ha contado Guillermo Holm, como jefe de medio ambiente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y la verdad es que hay muchas veces que hay perfiles que hay que conocer para también saber qué labor desempeñan y lo importante que son, sus formas de trabajar, ¿no?, y la manera en la que se trabaja para que todo esté tal cual debería estar, en condiciones y encima cumpliendo todas las medidas medioambientales. Bueno, si quieres saber más también de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, puedes encontrar información sobre ellos en www.palmasport.es. Y si quieres más capítulos de World Media, aquí los tienes también en iVoox, en Spotify y en todas las plataformas. Para mí, como siempre, ha sido un auténtico placer acompañarte en este ratito de conversación. Y ya sabes que nos encontramos dentro de poco por aquí con más capítulos. Y como siempre, lo único que me queda para despedirme es decirte que te cuides mucho y que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.